Una enorme prueba para los humanos que, sobre todo últimamente, hemos demostrado que la capacidad que menos tenemos es la de ponernos de acuerdo. Entonces, la verdad es un desafío demasiado gigante. Para hablar hoy día sobre una de las grandes oportunidades, de las buenas noticias que tiene Chile para el mundo, es que hoy día quisimos invitar a Rodrigo Palma. Él es académico de la Universidad de Chile, también es quien dirige la Mesa de Mitigación y Energía del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es especialista en energía solar. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hablo de que esta es como la única buena noticia, o parece ser una súper esperanzadora noticia para Chile, el hecho de que en el momento de plena crisis nosotros no somos el país petrolero, somos el país que puede producir energía solar. ¿Cómo han enfrentado ustedes desde esta mesa esta conversación? Bueno, la mesa ha sido bien amplia, se ha concentrado en nuestra propuesta de la NDC, que es esta contribución determinada en forma nacional, que es parte del Acuerdo de París y que tenemos que actualizar. Originalmente la idea era anunciar la COP25, tenemos plazo hasta marzo del próximo año para actualizar. Hay un proceso de consulta que acaba de terminar y nosotros hemos indagado como mesa tratando de entender cómo se ha gestado el plan que se ha propuesto. Y el plan que se ha propuesto, nuestro primer análisis es que es ambicioso. Lo que se está proponiendo, se propone una meta máxima de emisiones que Chile alcance antes del año 2027. O sea, de ahí en adelante solo puede bajar. Puede que la alcancemos antes. Al 2030 señala una meta. Hoy día emitimos 110 millones de toneladas de CO2 equivalente con todo lo que sucede en el país. Esas son las emisiones de CO2 equivalentes. Y al 2030 se está proponiendo que eso no supere los 97 millones de toneladas. Y eso es coherente con alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero al año 2050. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos llegar en torno a los 60. Hay una discusión, porque acá se hace de dos formas. ¿Cuánto vamos a dejar de emitir? Por ejemplo, con el retiro de las centrales carboneras, con la reconversión del transporte a electromovilidad, etcétera, etcétera. Ahí podemos conversar. Y sumado a eso, ¿cuánto podemos capturar? Y eso lo pueden hacer nuestros bosques. La naturaleza puede capturar a través de la fotosíntesis y esa combinación tiene que llegar a cero. Tú eres la persona perfecta porque además eres de mitigación. Entonces vamos a conversar primero de lo primero. El sentido común suele decir, bueno, si está tan la escoba y queremos tener una meta ambiciosa, ¿por qué todavía nos permitimos seguir aumentando nuestras emisiones a 2027? El sentido como de, ¿por qué se pone ese límite de que nosotros sigamos creciendo y que ahí recién empecemos a bajar? ¿Por qué no empezamos a bajar al tiro? Bueno, todo esto al final son temas económicos y temas de las estructuras instaladas. Uno no puede, es como tú mismo en tu casa, si quisieras dejar, tienes una estufa parafina y quieres dejar de emitir el olor de la parafina. ¿Lo puedo hacer de un día para otro? Tengo que comprarme la estufa que no emite. Y para eso tengo que planificar cómo yo ajusto mi finanza para hacerlo. Entonces hay tiempos. ¿A ti como experto en energía solar te parece que es un tiempo adecuado, es un tiempo corto o es un tiempo extremo el hecho de comprarnos la nueva estufa de parafina solar, en este caso, en esta cantidad de años? Sí. Nosotros las evaluaciones que tenemos con el plan de retiro de carbón y una mirada ambiciosa de que hay cambios de penetración de energía, la energía solar ha penetrado junto con la eólica de manera que nadie podía anticipar hace 5 años, como que el pic ya debiera haber pasado. Y creemos que va a suceder antes del 2027. El haber colocado el 2027 fue una negociación que en este momento está sobre la mesa, puede cambiar, puede adelantarse, pero lo importante es que hay dos metas adicionales. Está la meta del 2030, de 97, que ya es menor que la de hoy día, y estaría en línea de poder alcanzar la meta del 2050. Y lo otro es que tenemos un presupuesto de carbono que definió el gobierno. Un presupuesto que quiero explicarlo brevemente. Sí, ¿qué es un presupuesto de carbono? Tal como salió en la nota, cuando uno va viendo, se emite y esa cantidad de carbono que se emite en la atmósfera permanece en la atmósfera y aumenta la concentración de carbono en la atmósfera. Ajá. Y la nota dice, y eso significa un aumento de temperatura. Sí. Cada cantidad de carbono que nosotros emitimos a la atmósfera significa otro aumento de temperatura. Están directamente relacionadas exactamente. Las dos cosas. Entonces, cuando queremos definir una meta de 1,5 o de 2, significa que el mundo tiene un presupuesto de carbono disponible. Y si se gasta ese presupuesto, va a pasar sí o sí los 2 grados. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en 3 grados, hay una cantidad de presupuesto. En 2 grados de este porte, en 1,5 de este porte. Ajá. Uno puede traducir esos requerimientos para el mundo, que los científicos ya lo han identificado, tenemos números para eso, que es como una bolsa, la tenemos que transportar. ¿Qué corresponde, qué parte de esa bolsa? La bolsa chiquitita en Chile.
cada uno de los países. Y ahí esa ya no es científica, esa transferencia de esa bolsa grande a la bolsa chica, porque tiene que ver con justicia climática. Uno lo puede hacer por PIB, por número de habitantes, hay como 8 formas de hacerlo. Esto de la justicia climática, reparo, tiene que ver con que no todos los países tienen ni la misma cantidad de plata, son igual de ricos, producen lo mismo, su población es igual. Por lo mismo, uno tiene que tratar de dar a cada uno lo suyo. En el fondo, mirar a cada país en su mérito y en qué nivel de desarrollo está. Perdón. Y nosotros no, pero muy buena tu aclaración. Entonces uno queda, dependiendo cómo nos traten, según algunos de los criterios, quedamos como con un promedio. Y ese número uno lo puede usar para ver qué bolsita le corresponde a Chile. Y Chile tiene como 3, por poner un número, de aquí al 2050. Y lo que se está proponiendo en la NDC, que está ahora en consulta, es que de aquí al 2030 nos vamos a gastar uno de los 3. Y ese uno también es muy importante que aparezca, porque cambia la lógica. Uno empieza a tomar conciencia cuánto nos estamos gastando de la bolsa que nos estamos imponiendo para hacer nuestro aporte al mundo. Chile puede hacer mucho más. Chile con la energía solar puede exportar, lo que decía Andrea Rudnick, de manera que nosotros podamos ayudar a otros países y al mundo a cumplir la meta. Después las dobles contabilidades, al final tenemos que dejar de emitir como mundo completo. Y ojalá que ahora se acuerde el famoso artículo 6 que se está discutiendo ahora en Madrid, regule de manera adecuada que se eviten estas dobles contabilidades. ¿Y cuál sería tu postura para resolver el problema de la doble descontada? Yo creo que hay que fomentar asociaciones. Nosotros necesitamos en Chile, por ejemplo, hoy día viene el tiempo en que tenemos que cambiar nuestra estructura económica y ser parte de los actores mundiales con desarrollo industrial, por ejemplo, en energía solar. Y para hacer en la economía del hidrógeno. Y que todos actúen como un solo grupo en el fondo. Que hagamos como consorcio de relaciones estratégicas donde ese paquete se presente a las COP como un paquete coherente, donde suma y resta se presenta como paquete. Y esa es como mi mirada quizá simplista, que hay muchos intereses. Imagínate, países que hoy día viven del petróleo, ven en esto una tremenda amenaza y por eso las tensiones. Pero además nos ha costado a nosotros, lo digo particularmente como Latinoamérica, como Sudamérica, nos ha costado tanto hacer acuerdos para resolver cuestiones mucho más sencillas. O sea, se han planteado propuestas de ese tipo para, por ejemplo, resolver los problemas de carreteras o de exportaciones o de aduanas o de puertos. Y no ha sido posible. Entonces, ¿qué tan naif es creer que ahora, a propósito del cambio climático, que tiene enemigos como los petroleros, esta cuestión puede ocurrir? Bueno, el Acuerdo de París, con la cantidad de países que lo suscribieron, ahora sale Estados Unidos, pero sigue una cantidad impresionante, fue algo bien inédito, fue algo muy potente. ¿Y por qué? Porque hay una conciencia que se nos acaba el tiempo. Porque esto ya no se trata de mirar la mirada de corto plazo y largo plazo. Hoy día, en algún momento, esto ya no va a estar bajo el control de los seres humanos. Si seguimos así, esto se destapa y ya no podemos volver atrás. Y los efectos, hay conciencia de que los efectos pueden ser catastróficos y por ende el incentivo a que se aúnen voluntades está. El tema es que se requieren los liderazgos y nosotros como país tenemos que tener liderazgos donde tenemos fortaleza. ¿Qué fortalezas tenemos? Tenemos fortaleza particularmente en nuestros recursos. Y ahí es donde hoy día la posibilidad de que las energías renovables puedan cumplir un rol. Y además un rol que no es, yo quiero dejar súper claro, esto es parte de la solución y no parte del problema, tal como decía esto en la introducción. Es una buena noticia. Claro, pero no mirarlo como que esto es una amenaza y tenemos que defendernos, sino que como... Es una solución y es una oportunidad productiva y es una oportunidad de riqueza para Chile. O sea, es una oportunidad de equidad y dignidad, porque riqueza, si seguimos con un esquema como el actual, probablemente se traduzca en otro conflicto futuro, pero si lo vemos como la oportunidad de dignidad o de y tener equidad, plata para financiar exactamente, el paquete de un proyecto país, yo creo que podemos jugar un rol único y se necesitan los liderazgos. Yo creo que muchas es de los acuerdos nacionales hoy día en torno a nuestras energías renovables, yo creo que hay de las pocas cosas que haya tanto consenso como eso. Rodrigo, nos queda lamentablemente 1 minuto y 500 preguntas, te voy a hacer una, que es la contracara de esta oportunidad, es la necesidad también de mitigar, como planteaba recién, por ejemplo, respecto de nuestros bosques. Se ha hablado mucho de nuestros bosques, sin embargo, se gestionan poco nuestros bosques también se queman mucho. Entonces, ¿cuál es la mirada que se tiene desde la mesa de mitigación para darle sostenibilidad a un recurso que hoy día está un poco a la buena de nadie, ¿no? Como la buena de Dios, como diría mi abuelo. Muy importante el punto que toca. Hay otro colega que va a poder comentarles con mucha más profundidad, puede ser un buen invitado, Pablo Marquet, al futuro, pero mi posición es la siguiente, yo tengo escepticismo. Lo que pasa hay que distinguir entre lo que es captura y secuestro de carbono.
Dos conceptos que es importante que se entiendan. Captura es el hecho de que yo de la atmósfera, a través de procesos naturales, por ejemplo la fotosíntesis, fije ese carbono en materia sólida y lo pueda retener. Que eso lo hacen todos los árboles. Todos los árboles. Pero si yo, acto seguido, corto eso y lo quemo, o corto eso y pasa a un vertedero, termina volviendo a la atmósfera, claro, en emisión. Por lo tanto, me estoy engañando, entre comillas, porque estoy fijando... O sea, lo que hago con el árbol es relevante en el fondo. Hago algo relevante, pero no es lo mismo en un bosque nativo, que fue donde se produjeron los combustibles fósiles, que esa misma materia que cae empieza a quedar fijada en el suelo y empieza a quedar secuestrada en el suelo. Eso es lo que buscamos, porque lo que necesitamos es sacarle a la atmósfera el carbono de manera que tenga menos concentración. Entonces, hoy día tenemos una gran discusión de que cuánto estamos hablando más bien de captura, pero que se vuelve a emitir. Entonces, ese balance en el largo plazo es nulo. No va a solucionarnos el problema. Vamos a hablar de este tema más en profundidad porque aparte tiene un montón de bemoles, pero queremos agradecer que hayas estado aquí, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y los invito a todos a sumarse a esta acción climática. Y después de comerciales les vamos a contar sobre el impacto que tiene el cambio climático en los mares chilenos, según el informe elaborado por los científicos de la ONU.